Bienvenidas a Dialogando con Coopera, donde trabajamos en cooperación para otra economía posible, economía centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta. Si deseas co-construir espacios más justos, equitativos y sostenibles, aquí conocerás actores y actrices que te inspirarán. Te invitamos a darle seguir a nuestro podcast y compartirlo con tu comunidad para ampliar el impacto. Saludos de regreso a Dialogando con Coopera. En el mes de marzo continuamos la lucha por la igualdad de la mujer, por visibilizar sus múltiples aportaciones a la sociedad, por eliminar la desigualdad que aún vivimos y por procurar políticas públicas que contribuyan a su desarrollo integral. Es por eso que hoy hemos invitado a una chica muy especial, Lorena Franco Meléndez. Ella es una joven economista, activista feminista, escritora, coordinadora de programas de iniciativas culturales y socia de Coopera. Como parte de las experiencias que trae a la mesa Lorena Franco, pues ella ha trabajado con el estudio, ¿verdad? O el análisis de la situación socioeconómica de las mujeres en Puerto Rico. Y en este mes de marzo deseamos conversar con ella qué significa esa situación aún, cómo la enfrentamos. Así que bienvenida Lorena por primera vez al podcast de Dialogando con Coopera. Muy emocionada de lograr esta grabación. Saludos, France, y un saludo a las personas, ¿verdad?, que sintonizan, son fieles a Dialogando con Coopera, y esperamos, ¿no?, poder hablar un poco, conversar sobre ese contexto de la mujer en Puerto Rico, un contexto, ¿no?, que se comparte como país, independientemente del sexo o el género de la persona, pero, ¿verdad?, destacando un poco el contexto actual socioeconómico de la mujer, ¿verdad? Y problematizar tal vez ciertas cosas y destacar otras, de modo que podamos analizarlo no solamente en este mes de marzo, mes de la mujer trabajadora, sino para continuar en ese análisis profundo a lo largo, ¿verdad?, del resto de los meses, de los 12 meses del año. Gracias, Lorena. Y si bien es cierto que la lucha, ¿verdad?, ha adelantado, estamos en mejor situación en algunas dimensiones que en otras, pero la realidad es que en Puerto Rico la situación socioeconómica, no importa el género, ha sido transformada en los últimos años por diferentes razones. Y a nosotras nos preocupa particularmente la situación socioeconómica, ¿verdad?, de la mujer en Puerto Rico. Y para comenzar el diálogo, nos gustaría que nos describas de manera general. Ofrécenos un retrato de cómo es el contexto de la mujer en Puerto Rico desde el punto de vista económico y social. Pues mira, Frances, para eso, ¿verdad?, hay que dar un trasfondo de la economía general de Puerto Rico en los últimos 20 años, que ciertamente han pasado muchas cosas, comenzando, ¿verdad?, por la recesión económica, que es, ¿verdad?, a través también de la eliminación de la sección 936, en adición a la recesión que se da en Estados Unidos, que pues nuestra economía se ve ligada con Estados Unidos, ¿verdad?, por razones coloniales que conocemos. Se da esa recesión, luego, más adelante, ¿verdad? Bueno, no tan adelante, pero hemos visto, ¿verdad?, lo que ha sido la imposición de la Junta de Control Fiscal, la corrupción gubernamental, los huracanes, los terremotos, la pandemia. Entonces, los últimos 20 años han sido, a nivel de país, a nivel de Puerto Rico, pues bien atropellados. Eso, ¿verdad?, lo conocemos. Yo diría, luego de la pandemia se ha visto, y durante la pandemia, un aumento en el costo de vida, que como veremos también hay unas implicaciones particulares para las mujeres, y obviamente las presiones inflacionarias que un poco también vienen a causa de la pandemia. Pero aunque en Puerto Rico
disminución en inflación, pues yo me la tengo que cuestionar un poco porque, ¿verdad? De por sí aquí el costo de vida es más elevado y bueno, a raíz de eso tenemos la reducción del poder adquisitivo, ¿verdad? Y eso como un trasfondo y para ver a la mujer dentro de todo esto que ha pasado, que lo acabo de resumir en tal vez 1 o 2 minutos. Y que parece, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, pero son las complejidades de todos esos asuntos Ah, no. interactuando. Sí, 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 no, todo esto, ¿verdad? Puesto bien masticado, como uno dice, pero cualquiera de estos otros temas podría llevarse a podcast solos, ¿no? Cuando entramos al perfil de la mujer y vemos, ¿verdad? La mujer en el campo laboral, ¿no? Perfil ya sea laboral, un poco económico dentro de ese contexto. Vemos que en el 2022, y esto hago referencia a la publicación de participación de la mujer en la fuerza laboral que hizo el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos ahora en el pasado 2023, al 2022 la mujer componía el 36,6% de la tasa de participación laboral, mientras que los hombres tenían un 51,4%. Y diríamos, bueno, un poco más de un tercio de las mujeres, ¿verdad? Que pueden trabajar, que podrían trabajar o están en busca de empleo, eso es lo que compone el 36,6%. Pero cuando vemos a los 80, en el 1980 ese por ciento era 27,8%, mientras que el de los hombres era casi 61%. Así que, ¿qué nos dice esto, Frances? Que si bien, ¿verdad? Como dice, ha habido tal vez una integración, continúan habiendo unas barreras estructurales, institucionales, sociales, continúan, ¿verdad? Limitando a la mujer en el campo laboral. Luego, bueno, vamos a hablar un poco más de eso luego, pero mirándolo de vista amplia, o sea, no mucho ha cambiado desde los 80. El dato más alto que ha tenido la mujer en su participación laboral fue en el 2005, o por lo menos, ¿verdad? De lo que presenta aquí la tabla que hago alusión del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, que muestra el periodo desde los 80, fue el 2005, que fue un 38%. Así que realmente la mujer, ¿verdad? En su participación laboral ha sido bastante estable, ha estado entre los 30%. Sí, hemos visto, ¿verdad? Que ha habido una disminución por parte de los hombres y bueno, algo ahí que se podría, no lo interpretaría como necesariamente un aumento significativo, pero sí un aumento en cuanto viene a las mujeres. Cuando vemos a la mujer por grupo ocupacional, el 65,4% de estas mujeres al 2022 pertenecían a los sectores de servicio y comercio. Esto también es un cambio cuando se compara con el 1980, cuando eran los sectores del gobierno y la manufactura las mayores fuentes de empleo para las mujeres. Y este cambio, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el giro que ha dado la economía de Puerto Rico durante ese tiempo. Como había dicho, bueno, en la manufacturera había mucho de la farmacéutica, ¿no? En ese momento. Y bueno, el gobierno también estaba empleando muchas personas, que ahora también con el giro a nivel global, muchas economías están tornando al servicio. Y bueno, tal vez también vemos un poco eso a las mujeres insertándose dentro de esas tendencias a nivel macro. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? Ok, tal vez no tantas mujeres participando, ¿verdad? En la fuerza laboral. Entonces, cuando indagamos del por qué o ¿verdad? A qué se dedican estas otras mujeres que están haciendo, vemos que al 2022 el 60% de las personas fuera del grupo trabajador fueron mujeres, es decir, del total, ambos, hombres y mujeres que estaban fuera del grupo laboral, el 60% de estas fueron mujeres. Y de estas, la mitad se dedicaba a oficios domésticos que como sabemos, no son remunerados. Entonces, nuevamente volvemos a que, ¿verdad?
cuando se compara el 2011, el grupo de mujeres en oficios domésticos era 51.2, así que no mucho ha cambiado, ¿verdad? Nuevamente, que también un poco lo que establecí anteriormente, ¿verdad? Con la participación de la mujer, y que en efecto, ¿verdad? Hay todavía unas barreras en las cuales las mujeres, por X o Y razón, ¿verdad? Pues se dedican a oficios domésticos. Por grupo ocupacional, unas 28% de mujeres siguen estando en puestos feminizados. Entonces también hay que problematizar, ok, ¿a qué son estos puestos que están yendo las mujeres, ¿verdad? Y seguimos viendo, ¿verdad? Que trabajos como de oficina, trabajos de servicio doméstico siguen siendo de mujeres, y bueno, también un poco, pues igual, problematizando tal vez a nivel educativo, social, por qué las mujeres están escogiendo ciertas carreras o qué les impide, eso sería una mejor pregunta, qué les impide a las mujeres escoger tal vez entre ser maestra, que sabemos que es un oficio feminizado, a ser ingeniera, que sabemos que hay más ingenieras, ¿verdad?, dentro de la profesión, pero pues continúan habiendo unas disparidades. Y también yendo un poco a esto de la educación de la mujer como parte de ese perfil socioeconómico, hemos visto que por lo menos al 2022, y ha sido la tendencia en los últimos años, la mujer ha tenido mayor adquisición por nivel educativo, es decir, hay más mujeres con grados de bachillerato, con maestría, con doctorados, con grados profesionales en comparación a los hombres. Y esto, como dije, es una tendencia que se ha visto en los pasados años, es decir, o sea, hay más mujeres que dicen, ok, voy a seguir estudiando, voy a tener el grado de bachillerato, etcétera. Sin embargo, hablamos un poco lo que es la brecha salarial. Cuando vemos la brecha salarial por nivel educativo y sexo, los hombres ganan más en aquellos niveles educativos donde la mujer predomina. ¿Cómo va a ser? Sí, para darle un ejemplo, y básicamente en todas, o sea, por nivel educativo, tenemos a menor de escuela superior o menos, escuela superior con diploma, universidad, algo de universidad o grado asociado, bachillerato y escuela graduada, maestría, doctorado, grado profesional. Esas son las categorías. Para todas, Frances, para todas hay un mayor, ¿verdad? El hombre gana un mayor salario que el de la mujer. Y esto lo vemos aún más en estas categorías de niveles educativos donde la mujer es la que, ¿verdad? Predomina o ha tenido por población un mayor número de mujeres adquiriendo estos niveles educativos que los hombres. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Poniéndolo en arroz y habichuela, según datos del censo al 2022, un hombre que recibía o tenía un grado de bachillerato ganaba algunos 31.000, ¿verdad? $30.686. La mujer ganaba 26.274. Si estamos hablando casi de unos $4.000 de diferencia. Y para grados, ¿verdad? Maestría, doctorado, grados profesionales, el hombre ganaba alrededor de $50.423 y la mujer con el mismo grado, el mismo, ¿verdad? El mismo nivel educativo generaba $35.885. Y estamos hablando de unos 15.000, casi $16.000 de diferencia. Y aquí, ¿verdad? Se nos hace o se destaca esa brecha salarial. Lamentablemente continúan habiendo prejuicios. De hecho, unas investigaciones de los economistas en Puerto Rico, Caraballo y Segarra, en el 2009, ellos notaron que la mediana de salario de la mujer era mayor que el de los hombres. Y se replantearon esta pregunta de, ¿es que no persisten disparidades? Y es que sí, que hay un techo de cristal, ¿no? Hay unas diferencias, según ellos, en los rendimientos de la mujer y los hombres,
Y el techo de cristal, es decir, muchas mujeres alcanzan un nivel y después de ahí se les hace difícil tal vez ese puesto director, directora, ese puesto quizás más gerencial. Y también ahí vemos lo que es el muro materno, ¿no? Hay evidencia de que las mujeres enfrentan una penalidad, por decirlo así, en su salario, en lo que generan cuando tienen hijos. Y bueno, ahí se generan otras, ¿verdad? Otras preguntas u otras preocupaciones de qué pasa con estas madres trabajadoras. Y un poco volviendo, ¿verdad? A lo que estábamos hablando en términos de la mujer, quiero también ver a la mujer desde términos poblacionales, ¿no? ¿Qué ha pasado con la mujer durante estos años en cuanto a la población? Y bueno, sabemos que Puerto Rico enfrenta un cambio poblacional entre el 2010 y el 2022, según datos del censo, hubo una reducción de unos 500,000 habitantes en Puerto Rico. O sea, de 3,7 millones estamos ahora en 3,2 millones respectivamente. La disminución por sexo ha sido bastante similar, ¿verdad? En proporción al total de la población en sus tiempos. Los varones han disminuido cerca de 1,3% por año y el de la mujer es 1,1 por año. Así que vemos, ¿verdad?, que ha sido bastante proporcional, bastante similar. Igualmente, la proporción de la población por sexo se ha mantenido constante, con 52% de la población siendo mujer y el otro 47% siendo hombre. Aquí también vemos, Frances, que dado las tendencias que este cambio poblacional ha suscitado, sabemos que ha habido una reducción en la población de niños de la y juventud y que ha habido un aumento en las personas envejecientes, adultos mayores. Sin embargo, cuando lo vemos por sexo, Frances, vemos que ha habido un aumento significante en personas de 65 o más cuando son mujeres, es decir, sobre la mitad, o sea, el 57% de las personas al 2022 en el grupo de edad de 65 años o más fueron mujeres. Y esto también trae tal vez a conversación, bueno, centros de envejecientes, esas necesidades para los adultos mayores y necesidades también en particular a las mujeres, ya que pues vienen siendo gran parte de ese grupo, ¿no? Lorena, nos Ajá. has compartido una serie de datos bien importantes, describen de manera bien amplia y a la vez significativa, ¿verdad? Cuando nos escuchamos y entendemos esos datos y qué representan esos datos para nuestra realidad. Y yo quisiera provocar en nuestra audiencia de Dialogando con Coopera, ¿por qué estos datos son tan importantes? ¿Por qué el reconocer 37%, ¿verdad? Fue el número que dijiste de mujeres trabajadoras versus los hombres trabajadores. Sí, esto de la fuerza laboral, que de por sí la participación laboral en Puerto Rico es baja cuando se compara con Santo Domingo, República Dominicana, que tiene unos 60%, si no me equivoco, de su fuerza laboral, y otros países, ¿verdad? En América Latina y en Estados Unidos. Así que sí, también está esa peculiaridad, ¿no? Del mercado laboral en Puerto Rico. Ciertamente, como dices, ¿verdad? Es la cuestión de darle casco al por qué. Si en los 80 hasta ahora nada ha cambiado, hay un problema en el sistema, que eso lo sabemos, ¿no? Pero precisamente que nuestras personas que nos escuchan, pues comiencen esa serie de preguntas y problematizar este Esta problema, realidad y esta eso realidad. que no has mencionado, los niveles de pobreza, que pudiéramos llegar hasta ahí ya mismo. Pero yo quería como sensibilizar, ¿verdad? A los escuchas. Yo en muchas ocasiones, Lorena, he conversado contigo que hay una gran población de puertorriqueños y puertorriqueñas o de personas que viven en Puerto Rico que desconocen estos datos, desconocen cuál es la situación socioeconómica de las mujeres en Puerto Rico. Y a mí me parece bien importante que la gente empiece a cuestionarse cómo incide esa situación, ¿verdad? Y que venga desde los 80 sin mucho cambio, en cuando una mujer le toca criar y ser madre soltera.
impacto que tiene para sus niñas. Al momento de si está casada y decidir que necesita separarse, tiene algún conflicto, cómo esa realidad también tiene una incidencia ahí. Incluso cuando la expectativa social es que la mujer asuma el cuidado de su familia, de sus hijos, Exacto. y está, ¿verdad? Con esa vulnerabilidad que hemos descrito, incluso, ¿verdad? Cuando mencionas lo de las diferencias en salario, ¿cómo es posible que una misma persona, a ver, con la misma formación profesional y el mismo puesto de trabajo, por tener diferencia en mujer u hombre, gane distinto? Hay que cuestionarse eso. ¿Y qué implicaciones tiene eso para ahora mismo con todo el impacto, ¿verdad? Y ¿cómo es que subieron los precios de todo, la inflación, en el costo de los alimentos? Entonces tenemos las mujeres enfrentando esos costos, esos cambios en el costo de energía, en el costo de peaje, incluso en la seguridad de vivienda, porque muchas de nosotras, las mujeres, hemos estado en situaciones donde estamos alquiladas y ahora con este problema, la escasez de viviendas de alquiler que no existen ya, que se han reducido. Entonces, todo eso hace que el sistema, como tú te dices, Lorena, no los cuestionemos, pero a la vez entendamos que hay una violencia sistémica. El sistema es violento ante las mujeres. Así mismo es. Sí, y ha dado casi como guiños a todo el resto de lo que, ¿verdad? Que voy a compartir en este diálogo. Y quería precisamente tocar el tema de la composición de familia por tipo, ¿verdad? Sabemos que hay muchas madres solteras y que ese panorama, si bien todo esto y el trasfondo con el que empecé nos toca a todos, todas, independientemente, pero sí un poco afinar esa mirada de qué es ese panorama, ese contexto de la mujer. Mujer, entiéndase, ¿verdad? Toda la persona que se asume así. Según los datos del censo, nuevamente del 2022, el 54,8%, el 55% de las familias son parejas casadas y más de un tercio de las familias caen bajo mujeres jefas de familia, o sea, madres solteras. También hemos visto anteriormente que ha habido un aumento en familias monoparentales, pero ciertamente, ¿verdad? 10% son padres solteros, un tercio son madres solteras, 55% parejas casadas. No obstante, ¿verdad? Vemos que el promedio de familias, de personas en la familia es mayor cuando son mujeres jefas de familia. El total de menores en el hogar es mayor cuando son familias encabezadas por mujeres. Las mujeres madres solteras son menos probables de vivir en una vivienda y ser dueña de esa vivienda. Es mucho más probable de que las mujeres vivan por alquiler y, como sabemos, hay una crisis de vivienda. Como dije, la mediana de ingreso, entiéndase, ¿verdad? Todo aquello que no es por trabajo asalariado, que esto aquí también puede incluir beneficios gubernamentales y tal. Aún así, las mujeres reciben menos ingresos. La mediana de ingreso total por familia, considerando a todas las categorías de familia que acabo de mencionar, es 21.967, ponle 22.000 redondeado. Para parejas casadas, la mediana de ingreso es unos 35.636. Para hombres, jefes de familia, 21.472. Para mujeres, jefas de familias, 16.892. Y quiero repetir ese dato nuevamente. Las mujeres jefas de familias reciben una mediana de ingreso de $16.892 al 2022. Cuando son mujeres jefas de familia con menores de 18 años,
llevamos, ¿verdad? Quizás es la más gran parte de estas mujeres jefas de familia, esto se reduce a $10,000, la mediana de ingreso. Dije los datos del 2021, voy a decir los datos para el 2022. La mediana de ingreso en total por composición de familia vienen siendo unos $29,000. Parejas casadas, $39,000, 637. Hombres jefes de familia, $22,349. Y mujeres jefes de familia, $18,862. Esto, ¿verdad? Según los estimados del censo al 2022. Anteriormente había dicho 2021, me corrijo ahí. Como quiera, vemos que la mujer es la menos que genera. Con menores de 18 años, la mujer viene generando unos ingresos de $12,840. Y el nivel de pobreza para mujeres jefas de familia es 53,3%, o sea, más de la mitad de mujeres que encabezan hogares con menores viven bajo los umbrales de pobreza, que según definido por el censo son unos $13,000. Aquí yo también vengo y problematizo varias cosas. Número uno, el censo se deja llevar, obviamente, por la situación de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, yo diría que el umbral de pobreza podría ser hasta un poco menor. Ellos lo ponen de $13,000, pero bien, ¿no? Pueden haber personas generando menos. Y también que al ser del censo, son estimados, quizás con un muestreo. Yo siempre pues cuestiono eso, ¿verdad? El muestreo y la situación que ven de las familias en Puerto Rico, porque de pronto yo diría, esto puede ser hasta más, ¿no? Y la mediana de ingresos puede ser hasta menos, de lo, ¿verdad? A nivel real, a nivel real. Estos son, ¿verdad? Tenemos estos datos de referencia y qué bien, pero también hay que problematizarlos, ¿no? Porque vienen se toman de una agencia federal que no sé de pronto cuánto insumo tengan a nivel granular de Puerto Rico, que puedan hacer unos estimados un poco más que reflejen esa realidad que enfrentan, ¿verdad? Las mujeres y todo el mundo. Sí, pues hago como que esa nota al calce, y esta soy yo, ¿verdad? Esta soy yo, que de pronto, pues sí, pues me cuestiono muchas cosas y hay que pues también cuestionar si nos vamos a referir a unos datos, pues de dónde vienen estos datos y cuántos se reflejan. Así que esa es como que la nota al calce A. Hablando ¿verdad? De los niveles de pobreza, dijimos que sobre la mitad, ¿verdad? Son madres de familia y esto aumenta cuando la madre de familia, o dependiendo de los menores, de la edad de los menores que tenga las madres de familia. Es decir, si una mujer jefa de familia cuenta con menores de 5 años o menores de 5 años, la probabilidad de que esté bajo niveles de pobreza es un 72%, mientras que aquellas mujeres con menores de 5 años y de 5 a 17 años es 87%. O sea, vuelvo y repito este dato: 87% de las madres solteras con niñas menores de 5 años y de 5 a 17 años viven bajo el umbral de la pobreza. Y las implicaciones que tiene que la niñez puertorriqueña viva bajo el umbral de la pobreza, porque eso significa menor calidad de alimentación, menor tiempo, ¿verdad?, de seguimiento escolar. Está el estrés que implica para la niñez, el estrés que le transmiten sus adultos, ¿verdad?, tratando de sobrevivir día a día. Exacto. Y de otros asuntos como son incluso la calidad de la educación que reciben, porque sabemos que las escuelas pobres en Puerto Rico generalmente tienen menos recursos que una escuela menos pobre o de la urbana con algún nivel socioeconómico un poco mayor, más alto. Y yo creo que cuando Lorena y yo hemos hablado en otras ocasiones sobre la situación
socioeconómica de las mujeres en Puerto Rico, pues yo me pregunto cuántas personas están conscientes de esta realidad o si cuando escuchan esta realidad o escuchan estos datos, las reciben cuestionándose si esto es lo que yo veo cotidianamente, porque yo le decía a Lorena, en ocasiones yo comparto con personas que me dicen, ¿cómo va a ser que hay 53% de mujeres bajo el nivel de pobreza y más de 70% de nuestra niñez, ¿verdad? Cuando son las madres solteras viviendo bajo el umbral de pobreza, si yo no las veo, bueno, pues es que tú no ves todo Puerto Rico, ¿verdad? Estos son los datos que recogen la naturaleza, ¿verdad? De la realidad de la mujer en Puerto Rico y que sabemos que si nos movemos a unos pueblos que son más pobres, unos pueblos con menos accesos, unos pueblos con menos recursos, incluso a nivel municipal, pues cambia la situación de las mujeres, de la niñez, etcétera. Así que esa invitación que estamos haciendo hoy es un poco empezar a mirar esta información y aunque no, quizás no somos conscientes a nivel de nuestra cotidianidad, porque a lo mejor yo trabajo, qué sé yo, en una oficina y interactúo con gente que está más o menos a mi nivel socioeconómico, pues no creamos que todo el mundo vive en esa realidad. Así que esa es como que la motivación también de esta conversación. Pues Lorena continúa aportando, ¿verdad? Los datos que traes para compartir y específicamente hablando de vivienda. Pues mira, sí, esto que mencionas de vivienda, como establecimos al principio, ¿ves? Hay una crisis de vivienda. El índice de vivienda asequible que hace la firma de estudios técnicos mide si una familia promedia puede aportar con el 20% de ese pronto para la compra de un hogar, según la mediana de ingresos, ¿verdad? Para un préstamo hipotecario, es decir, o sea, con la aportación de ese 20% y si a partir de eso cualifica o no para ese préstamo. El dato más reciente, que es de mayo de 2023, así que casi un año, es que este índice está al 61% versus un valor máximo de 102% en septiembre de 2021. Y esto significa que para la persona promedio en Puerto Rico que quiera solicitar un préstamo hipotecario, solo cuenta con 61% de los ingresos requeridos para cualificar para el préstamo. ¿Verdad? Para la persona promedio y también, ¿verdad? Para personas jóvenes, la compra de un hogar está muy difícil y esto ha suscitado también, bueno, entre muchas personas, estas discusiones, ¿no? De ese sueño que era comprar un hogar y de pronto esto se ve algo bien imposible, incluso teniendo trabajo. Incluso siendo hombre, ¿verdad? Porque también con amistades. Así que esto a nivel general, ¿verdad? Vemos esto un problema. Entiendo que fue un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo. Estoy buscando aquí el dato, pero que precisamente muchas de las mujeres que estaban siendo desplazadas eran mujeres víctimas de violencia doméstica. Y esto, pues, si vamos de nuevo a las razones tal vez por las cuales mujeres tengan oficios domésticos y cómo esto imposibilita o crea una barrera a que mujeres, ¿verdad? Mujeres con familias salgan de hogares, de situaciones violentas, porque hay una dependencia financiera. De pronto que esto también lo podemos elevar al tema de Puerto Rico, ¿verdad? Para que eso, ¿no? Esas reflexiones continúen. Incluso, pues, también sabemos que hay instituciones que no apoyan a la mujer. No tengo que hablar, obviamente, de los feminicidios en Puerto Rico y a nivel también de la América Latina. Los desplazamientos, como dije, o sea, el 70%, según 5 millas, el 70% de las mujeres o personas amenazadas con ser desplazadas son mujeres. Sí, que estamos hablando obviamente de una precariedad, tal vez a nivel económico, eh, a pesar
de su preparación, de su formación, a pesar del trabajo, una precariedad en torno al ambiente familiar, en el caso de madres solteras, que como dije, muchas viven bajo el nivel de pobreza. Y también un poco a nivel general, sabemos que el sistema de salud, cuidado, el bienestar está amenazado en Puerto Rico. 8 de 10 hospitales, creo que fue la noticia, estaban operando deudas, estaban inoperantes, no tienen esa... O sea, pone en riesgo, ¿no? El sistema de salud en Puerto Rico. Eso pues también no es noticia como tal. El sistema educativo en Puerto Rico también, si uno no tiene el dinero, el presupuesto para una escuela, entre comillas, o sea, buena, la educación, pues también va a ser tal vez deficiente. Y yo sé que hay maestras y maestros en el sistema público haciendo de trizas corazones también, ¿verdad? Le aplaudo y mi mayor admiración a quienes, ¿verdad? De esas personas por vocación y como compromiso con el país, ¿verdad? Enseñan ser educadora en esas condiciones de admirar, ¿no? Y esa Eh, profesión feminizada, eh, feminizada. eh, estamos hablando de en muchas ocasiones maestras que viven también la pobreza y viven también las Sí. situaciones de crisis y están tratando de darle a sus estudiantes lo más que pueden ofrecerle, ¿verdad? Dentro de su realidad, que es compleja. Así que todo tiene intersecciones, ¿verdad? Exactamente, y nada, y por eso que quise traer, ¿verdad? Esto del sistema de salud, de la situación de los hospitales en Puerto Rico, de la situación de la educación en Puerto Rico. Y bueno, también, y como siempre hago, quiero destacar Vieques. Vieques, sobre el 80% de la niñez vive bajo el nivel de pobreza. Vieques ni Culebra tienen hospitales. Nuevamente, volviendo a este tema de salud, o sea, tenemos menos especialistas en Puerto Rico. Hacer incluso, o sea, una cita de dentista, Frances, puede tomar un mes, meses. O sea, que a nivel general, sí, no, estamos en una situación particular en Puerto Rico, histórica, y nuevamente, o sea, haciendo un poco, yendo a ese trasfondo, pues hay unas instituciones coloniales capitalistas, depredadoras, extractivistas, y no podemos quitar eso de, ¿verdad? La mirada de eso. No podemos quitar la mirada de que todo esto no incide y hay unos impactos significativos, particulares, en el caso de la mujer. También quiero, Frances, decir que, como dije, en la cuestión de datos, hacen falta datos más granulares, unos datos también, o sea, viendo, en este caso estamos, ¿verdad? En lo binario, mujer, hombre, de acuerdo al sexo al nacer, pero de pronto me pregunto, Frances, si hubiese estadísticas para la población no binaria, para la población. Entonces, de pronto, quizás también nos pudiera destacar otras disparidades. Y sé que puede haber un poco de controversia por eso, pues precisamente con pues, qué el gobierno pudiera hacer con esa información, pero es necesario poder saber qué es lo que pasa en nuestras comunidades, qué es lo que pasa incluso con mujeres migrantes. ¿Qué pasa, no? O sea, creo que ahí hace falta un esfuerzo, quizás ya a nivel de gobierno, mayor esfuerzo para la recopilación y actualización de datos. Sé que el Instituto de Estadísticas comenzó a recoger datos sobre feminicidios en Puerto Rico. Eso tiene que ser un esfuerzo a largo plazo y un esfuerzo continuo, ¿no? Para poder tener transparencia y, ¿verdad? Una mirada a lo que está ocurriendo. Realmente todo esto ha sido abuelo de pájaro. Nosotros, yo creo que pudiésemos estar hablando un episodio solamente en vivienda de mujeres, un episodio solamente en la mujer, en la fuerza laboral, ¿no? Indagando un poco en todo esto que acabo de decir, pero si bien es cierto,
continúan habiendo perjuicios, continúan habiendo barreras. Y esto, ¿verdad? Sí puede ser a nivel cultural, pero también institucional, a nivel de política pública. Y ya hacen falta esfuerzos que no sean vacíos, ¿no? Esfuerzos pensados, ¿no? Centrados en la mujer y en mejorar ese bienestar, ¿no? Es Amarilis Pagán de Matria siempre dice que la pobreza en Puerto Rico tiene el rostro de la mujer y es cierto, hago eco de esas palabras. Y bueno, hace falta acción y como movimiento cooperativista, ¿no? Que centramos al ser humano primero, a su bienestar, a lo justo, a la responsabilidad social, a la equidad, a la igualdad, creo que es importante poner este tema como prioridad, ¿verdad? En el movimiento cooperativista en general. Bueno, queridos y queridas amigas que nos escuchan en Dialogando con Coopera, reconozcamos que para poder atender los problemas, lo primero que debemos hacer es concienciarnos de ellos, ¿verdad? Recoger información que nos ayude a entender cuál es la situación, a entender no solamente la punta del hielo, ¿verdad? Lo que se nota así por encimita, sino profundizar y ir a la raíz de esos problemas. Así que nuestra invitación desde Dialogando con Coopera hoy es que toda persona que escuche este episodio en particular, se provoque seguirse preguntando cuál es la situación socioeconómica de la mujer en Puerto Rico, cuáles son todas esas intersecciones que existen y que afectan la realidad no solamente de la mujer, incluso de nuestros ancianos, porque las mujeres son en ocasiones, ¿verdad?, las que asumen los cuidados de la niñez, porque asumen las responsabilidades de los niños también. Así que el problema es complejo. Sin embargo, hacernos conscientes de esa realidad, de esos datos, ese era el objetivo de este episodio, y que si nos percatamos, todavía hay mucho, mucho, mucho por qué luchar para lograr la igualdad de la mujer en Puerto Rico. Así que la invitación es que comencemos este mes de marzo buscando entender mejor la situación de la mujer con los datos que tenemos disponibles. Y como dijo Lorena ahorita, ¿verdad? Esos datos todavía hay que, ¿verdad?, cuestionárselos un poco, pero esa es la información que tenemos y yo creo que a partir de esa información podemos empezar a dialogar, a tratar de profundizar en estos temas, y en un próximo episodio los vamos a invitar a hablar sobre la situación de la equidad y la igualdad de la mujer dentro del movimiento cooperativo. Así que, Lorena, si quieres un comentario final, una invitación a nuestra audiencia. Sí, bueno, muchas gracias, Frances. Sé que llevábamos tiempo tratando de coordinar este diálogo o, ¿verdad? Formalizar, tal vez grabar conversaciones que hemos tenido. Y mi invitación sería esa, ¿verdad? Aprovechemos este mes que está ese auge por hablar, cuestionar, profundizar en la situación de la mujer, pero que no se quede en marzo. Que como dije al principio, ¿verdad? Esto es un tema de todo el año, hay que accionar por ello. Así que mi invitación sería esa, ¿verdad? Sigamos promoviendo un Puerto Rico, un mundo más social, siempre. A nuestra querida audiencia, saben, conocen a Coopera. En Coopera estamos desafiando la educación, ¿verdad?, dominante, la educación individualista, el creernos, ¿verdad?, que cuando aprendemos estamos desvinculados del resto de la sociedad, de invisibilizar al pueblo sus saberes, pero también sus problemática, y apostamos a una educación que se caracterice por procesos más participativos, más contextualizados, solidarios y críticos. Así que en este momento histórico, este podcast podría ser esa llamita para aprender ese interés en profundizar, en hacer una mirada crítica, y también al concienciarnos de esa realidad, movernos a actuar, ¿verdad? Movernos a asumir acciones colectivas que nos permitan
¿verdad?, mejorar la situación de la mujer y transformar el sistema que está generando esta situación. Así que gracias por escucharnos. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Te invitamos a que asumas el camino de la economía centrada en las personas y la sostenibilidad, la economía social y solidaria. Anímate a probar algunas de las prácticas que aquí compartimos. Si necesitas acompañamiento, información o simplemente alguien que escuche tus retos, comunícate con Coopera. Coopera está comprometida con fortalecer la gestión de las personas, los colectivos y las organizaciones mediante servicios de mentoría, formación vivencial y generación de conocimiento alineados a los valores y principios cooperativos y de sostenibilidad. Contáctanos en las redes sociales o escríbenos a nuestro nuevo correo electrónico que comienza con admin como administrador @coopera.coop.